Amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo día, bienvenidos a este su canal HB Noticias. Soy Víctor Franco Luna de la Prensa Alternativa Digital. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Trujillo, capital de la primavera para el Perú y el mundo. Hoy domingo 26 de marzo. Los abogados que defienden al presidente Castillo concedieron una entrevista exclusiva al canal Inti Noticias del hermano Wilmer Domínguez Rema, que transmite desde Barcelona, Argentina. Según los fundamentos de los abogados que han presentado ante los organismos internacionales la libertad del presidente, y no solamente la libertad, sino también que debería ser repuesto en el cargo. Así lo manifiestan los abogados, porque consideran que el presidente Castillo sigue siendo presidente constitucional y legítimo porque ha sido elegido por el voto popular y hasta hoy no han encontrado prueba alguna para que sea sentenciado, y por lo tanto la salida del presidente Pedro Castillo puede que esté ya cada día más cerca. Y aquí vamos a escuchar a los abogados, al doctor Guido Leandro Crosato de la Argentina y la doctora Indra Rodríguez de Perú. Ambos, así como otros abogados que se han sumado a la defensa ad honorem, están batallando duramente ante los organismos internacionales para que conozcan la realidad que está atravesando el país, que al presidente Castillo le han vulnerado sus derechos y que no han cumplido ningún proceso para detenerlo. Así lo manifiestan los abogados y vamos a escuchar en este momento la explicación que están dando a través del canal de Inti Noticias. Escuchemos, por favor. Que votaron en forma irregular una destitución, les caben alternativas, digamos, un poco alentadoras. Yo diría que la primera es tratar de normalizar el proceso, pero evidentemente incurrieron en un delito porque no respetaron el debido proceso, y eso es independiente de la evaluación que hagamos o no del discurso de Castillo. Ante la tentativa que está inherente en el discurso de Castillo, lo que procedió un proceso muy distinto del que se llevó adelante el Congreso. Además, como te digo, no hay rebelión porque no había alzamiento con armas, no hay conspiración porque no hay concurso de dos o más personas, no hay flagrancia porque no es detenido en el lugar de los hechos, ni es detenido producto de una percepción material, como pide Felipe Villavicencio, sino por una orden superior, por lo cual ninguna de las figuras empleadas se sostiene. Y por eso entiendo, la fiscal de la Nación está tratando de encontrar nuevos argumentos o procesarlo al presidente Castillo con otra causa, porque ella sabe, jurídicamente, técnicamente, algún constitucionalista o penalista o procesalista peruano le habrá hecho llegar la desapasionada idea de que había algo mal en lo que estaban haciendo con Castillo. Entonces tienen que desesperadamente ir a encontrar nuevas pruebas que no tienen. Entonces, ¿qué les cabe? Lo que vos acabas de mencionar. Yo creo que a los congresistas, según me han dicho constitucionalistas peruanos, les cabe el antejuicio político a todos los que votaron en forma irregular, una vacancia que no correspondía porque el procedimiento a seguir era otro. Eso para los congresistas. Por eso entiendo que no quieren llamar a elecciones también, ¿no? Porque van a ser derrotados porque la sociedad les da la espalda. Esto es independiente de lo que uno piense de Castillo. El Congreso tiene una aprobación social muy baja, es decir, que es poco democrático. Menos del 6% de la sociedad peruana apoya al Congreso de la República. Eso es muy serio, es un problema institucional grave. Y con los fiscales y jueces te diría que lo mismo. La función de un juez y un fiscal es defender la democracia y las garantías de la Constitución. Y cuando no lo hacen son cómplices del delito. Es lo mismo que pasa en cualquier dictadura. La dictadura en la Argentina también tuvo jueces, fiscales. El nazismo también tuvo jueces, fiscales, tuvo un sistema jurídico que luego hubo que evaluar y criticar. Perú no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. Ahora te diría también, para no ser injusto, y para tender una mano, tender un puente,
yo creo que así como hay ciertos medios conservadores que ideológicamente no coinciden con nosotros, pero se dan cuenta de que no está bien lo que están haciendo con Castillo, entonces cada vez nos dan más espacio y tenemos un debate cada vez más amable y más serio, aunque no piensen como nosotros, no tiene importancia. El tema es que hay garantías que se están vulnerando y nosotros solo pedimos que respeten las garantías del debido proceso. Lo mismo yo observo en el Poder Judicial peruano, y esto lo digo como un reconocimiento positivo. Yo veo en algunos fiscales peruanos, en algunos académicos peruanos, en algunos jueces, uno me escribió ayer, en algunos jueces peruanos, empiezo a ver un acercamiento hacia nosotros que hace unas semanas no existía. Y esa novedad tiene que ver con que el Poder Judicial, como pasó en la dictadura en Bolivia, en determinado momento el propio Poder Judicial se da cuenta que no puede ser cómplice de una dictadura, que no puede ser cómplice de un gobierno criminal, por más que Castillo se haya equivocado o no. Entonces empiezan a tomar distancia, porque no quieren quedar involucrados. El Departamento de Estado de Estados Unidos hace pocos días sacó un informe muy duro con la impunidad de los crímenes cometidos por el gobierno de Boluarte. Y esa impunidad tiene que ver con la inacción del Poder Judicial, que tiene que investigar esos crímenes. Entonces el Departamento de Estado de Estados Unidos le está indicando al gobierno de Perú, pero sobre todo al Poder Judicial peruano, que tiene que investigar los crímenes que se están cometiendo al día de hoy en el Perú, en vez de seguir hablando sobre tal frase de tal discurso. Y eso no lo están haciendo. Y yo creo que algunos fiscales, a mí me acaban de invitar a 2 congresos oficiales, y uno diría que hay contradicción, pero a mí Zaffaroni me indicó que en Bolivia pasó lo mismo con la dictadura de Áñez, que a él lo invitaban a dar conferencias cuando todavía estaba la dictadura, y que Evo Morales le decía, bueno, vaya, doctor, vaya y hable, porque evidentemente esas invitaciones tienen que ver ya con cierto reconocimiento de que hay algo que no está bien en lo que está pasando. Entonces yo las acepto. Cuando me invita una fiscalía de Perú a exponer, yo les agradezco la invitación y voy a exponer mis ideas, que son las mismas que digo en todos lados. Y eso me parece que quiere decir que hay cierto aspecto del Estado de Derecho en Perú, ciertos fiscales, ciertos jueces que se animan a volver a defender el Estado de Derecho, a discutir seriamente, con argumentos. Y lo mismo de la prensa. Cierta prensa que hace un par de semanas no nos daba lugar, de repente nos da espacio y nos tratan con respeto, aunque no piensan como nosotros. No es la prensa que piensa como nosotros, también la prensa que no piensa como nosotros. Esos son 2 aspectos que me parece muy importante rescatar y reconocer, porque abren una luz de esperanza en la situación de Perú. Hay fiscales valientes, hay jueces valientes, hay periodistas valientes que están empezando a ver lo que sucede en Perú de otra manera. Y esa es la semilla que nosotros tenemos que lograr germinar, ¿no? Pudimos tener un primer contacto justamente en esa semana con el presidente, y lo primero, de hecho, que le pregunté al momento de ser su abogada es eso, ¿no? ¿Qué pasó? Para poder comprenderlo. Y yo creo que como abogados, también como lo dice Guido, ¿no? Realmente tenemos que tener un compromiso no solamente con las leyes, y esto yo lo digo a quienes nos están viendo también, sino a diversas otras, herramientas que nos permitan comprender al cliente. Es decir, en ese sentido, por ejemplo, al momento de yo preguntarle al presidente, estamos hablando de una violencia psicológica que él viene pasando desde segunda vuelta, y él viene siendo perseguido, toda su familia, así como también han tenido una carga racista, una carga clasista, discursos de odio, violencia hacia sus menores hijos, hacia su esposa, hacia su familia. Esa situación ha sido desde mucho tiempo atrás, y eso no se puede responder solamente pensando en el 7 de diciembre del 2022. Y es por eso que eso es necesario. Cuando uno también, solamente como abogados nos centremos en lo legal, no es completa el panorama. El panorama tiene que ser a nivel macro, a nivel político, a nivel jurídico, a nivel humano, y con Guido y también con todo el equipo hemos priorizado esa situación. Ahora, usted me pregunta, ¿no? ¿Por qué pasó? Y es la respuesta a la que le digo. No podemos ligar, no podemos responder solamente pensando en el 7 de diciembre. Tenemos que responder que desde tiempo atrás ya se estaba estableciendo el complot para el golpe congresal, como nosotros lo llamamos, ¿no? Eso de que no lo dejen gobernar, que establezcan persecución política, que haya sido detenido, ¿no? Por su misma seguridad. O sea, son situaciones que en realidad tenemos que ver antes del 7 de diciembre y después del 7 de diciembre, y al final la suma de cosas nos permite pues realmente comprender que él lo que hizo el 7 de diciembre fue hacer eco sobre todo las banderas que tenía la Macrosur. Y hasta el día de hoy la historia nos da la razón, ¿no? De hecho, el poder establecer un contacto con las bases, ¿no? con la Macrosur, que pedían el cierre del Congreso,
Antes era un 60%, pero al día de hoy se está pidiendo un 94% de peruanos el cierre del Congreso porque detestan al Parlamento. Entonces, eso, por ejemplo, es una estadística plena de que responde a por qué el presidente pues pidió el cierre del Congreso. Y por otro lado, también de una cuestión muy estadística, muy estadista, es que el 69.5% de peruanos está pidiendo una nueva constitución. Entonces, realmente uno, si lo piensa, es una cuestión solamente jurídica, nunca va a entender qué es lo que pasó el 7 de diciembre. Pero si uno lo piensa, es una cuestión macro, incluso hasta humana, entendiendo qué pensaba, cómo se sentía el presidente ese día y sobre todo cómo se ha sentido en el transcurso de su periodo como presidente, en el que jamás lo dejaron gobernar y en el que en realidad también mucho es cierto, como dice Guido, ¿no? Pudo tener errores el presidente, ¿no? Y eso no puede ser una digamos, opinión de las personas que democráticamente lo pueden establecer. Pero de eso a que realmente se quiere encarcelar a personas y que no digas nada y hagas silencio por la violación de los derechos humanos de un ser que está detenido injustamente por un delito que no ha cometido, eso es completamente ilegal, completamente también repudiable y no va de acuerdo al discurso de las personas que se dicen demócratas o se dicen que luchan por una justicia social. Entonces, esa es la respuesta para poder dártela y además de eso, ya para poder terminar un poquito esa parte, es que yo apelo también a esta reflexión amplia, no solamente jurídica, sino también humana, política, a todas las personas y fuerzas de la izquierda, porque lo que vemos es que están haciendo completo silencio ante la vulneración de derechos humanos que está ocurriendo con el presidente. Nosotros nos hemos sentido bastante solos en la defensa, pero poco a poco, tratando de generar reflexión con Guido, con todo el equipo, entendemos y comprendemos que hay personas que están abriendo los ojos entendiendo la vulnerabilidad tan grande con que el presidente se encuentra ahora, y que no estamos diciendo que compartan las posturas del presidente, sino que discrepen en libertad y discrepen volviendo a retrotraer al estado inicial de las cosas, que es la restitución. Ese es nuestro planteamiento, estimado Wilmer, como abogados y también como personas que creen en justicia social. No estamos pidiendo un milagro, estamos pidiendo realmente que se respete el debido proceso de un ser humano que es presidente actualmente, porque nosotros no reconocemos a Dina Boluarte como una presidenta, nosotros reconocemos a Pedro Castillo como presidente actualmente, tanto como abogados como peruana, yo como mujer peruana, y también pues a nivel latinoamericano como la patria grande que en verdad al final de cuentas tendríamos que ser. La conspiración presupone el concurso de 2 o más personas. Castillo, en principio, en términos amplios, habría dado un mensaje a la nación. Yo le llamo discurso político porque el mensaje a la nación tiene una serie de formalidades que ese discurso no cumplió. Pero lo más interesante no es que no cumplió las formalidades que hubiera debido contener, como es la firma de todo el Consejo de Ministros. Cuando Castillo brinda ese discurso, y es lo mismo que yo le consulto luego en el penal, estaba llevando adelante un acto eminentemente político y estaba llevando a la sociedad un mensaje que son el mensaje de las bases que él como líder político y presidente representa. Lo que él resume cuando habla siempre con el pueblo. Y a mí esto me parece procesalmente interesante. ¿Por qué? Porque para imputar a alguien por conspiración, vos necesitas, como decíamos antes, 2 o más personas. Pero este discurso no tenía la firma de 2 o más personas. Castillo lo brindó solo, con lo cual no alcanza para que sea una conspiración. Ahora, si uno aún así quisiera procesar al presidente Castillo por conspiración y no tiene a los ministros habiendo firmado el discurso, y además los ministros dicen y confirman que desconocían el contenido de ese discurso, a los que tiene que procesar son a quienes llevaron ese discurso, que era un mensaje del pueblo. Entonces llegaríamos a la paradoja técnica, no es una veleidad política, es el argumento límpido de tener que procesar a millones de peruanos, pongámosle a los 2 millones que salieron a protestar luego de la destitución ilegal de Castillo por haber conspirado contra el orden público. Y esto es eminentemente ridículo. Es el punto donde se cruzan política y derecho. Es decir, yo no creo que nadie en su sano juicio se atreva a procesar por conspiración a Castillo más a 2 millones de peruanos que lo apoyan. Pero muchas personas le pedían a Castillo en la calle que disolviera el Congreso
por la ilegitimidad del Congreso. Y ahora vamos a este último aspecto que me gustaría mencionar. Yo he escuchado a algunos congresistas decir que no renuncian porque tienen que recuperar la inversión. Yo no sé, en Argentina no estamos familiarizados con este concepto, pero es que los congresistas no tienen ninguna legitimidad social, por eso el Congreso tiene tan poca legitimidad en Perú, tiene el 6% de aprobación social. Pero los congresistas no renuncian porque ellos dicen que tienen que recuperar la inversión, es decir, que habrían casi invertido en ese escaño. Entonces, más que representantes, son inversores que están comerciando con la función pública. Y esto me parece que es muy serio y lo tenemos que volver a plantear. Cuando Castillo pide una nueva constitución en la Asamblea Constituyente, está pidiendo reformar el orden público, porque ese orden público está viciado de legitimidad en Perú en este momento. Tenés un Congreso que no es representativo y eso no es una broma para una democracia. Y otro argumento que me parece importante es que el Congreso no puede aplicar el derecho de insurgencia, porque no había usurpación de poderes. En todo caso había o podía haber una tentativa, pero en ningún caso se llega a concretar. Por eso algunos periodistas hablan de un fallido golpe de Estado. Si fue fallido y si fue tentativa, nunca hubo usurpación de funciones y nunca hubo disolución del Congreso, de hecho. Y como no hubo disolución del Congreso, el Congreso pudo avanzar con esta vacancia, porque no estaba disuelto. Pero si el Congreso no estaba disuelto, no corresponde aplicar el derecho de insurgencia, el artículo 46, que está dirigido a la población civil. Lo que corresponde es seguir un proceso formal de acción constitucional por infracción. Y que luego el Congreso decide eventualmente, pero respetando el debido proceso, cosa que hasta ahora no sucedió, si lo quiere vacar, suspender o inhabilitar al presidente Castillo. Mi argumento es eminentemente procesal, yo me detengo en el proceso, es decir, si lo quieren hacer que lo hagan, pero que lo hagan bien, y no lo hicieron bien, lo hicieron mal. Y como lo hicieron mal, tenemos que normalizar este proceso, ¿entiende? Esto es independiente si a mí me cae bien o mal Castillo, si comparto el discurso o no. Yo lo que estoy diciendo es técnicamente en el proceso se vulneraron garantías, no se siguieron los pasos correspondientes para vacar legítimamente a un presidente. No procedía a la vacancia, lo que procedía era la acción constitucional, como dice, por ejemplo, Raquel Fajardo y algunos constitucionalistas valientes peruanos, con lo cual el primer punto es normalizar este proceso. Ahora, si hay que normalizar es porque esto es ilegítimo, con lo cual los que están usurpando el poder son otros, no es Castillo. Y precisamente, a partir de esa usurpación, es que se desarrollan las muertes en Perú. A mí me resulta increíble que cada vez que doy una entrevista en algún medio peruano, cada vez que menciono las muertes, las casi 70 muertes que hay en Perú, miran para otro lado. Es como si uno tocara un tema que nadie quiere tocar. De eso no se puede hablar. Hablamos de si Castillo dio el discurso, a qué hora lo dio, si se subió al auto, si a Londra, si esto, si lo otro, pero de los 70 muertos, que es una tragedia que se vive hoy en Perú, nadie dice nada. Y esto es lo más grave. Y eso te demuestra que el golpe en realidad fue el otro, porque los muertos también están siempre de un solo lado. Algunos exministros con los que yo tenía una relación cordial en Perú, una relación académica de hace muchos años, me decían, Guido, primero me decían algo que yo no comparto, me dicen, ¿cómo vas a dilapidar tu prestigio académico defendiendo a Castillo? ¿Qué vas a hacer con tu trayectoria? ¿Estás arruinando tu carrera? Yo tengo la visión exactamente contraria. Para mí es un alto honor poder defender junto a Indira, que fundó la Coordinadora contra el Terruteo, a un presidente, al primer presidente rural de la historia del Perú. Para mí es el más alto honor que puede tener un abogado en América Latina, es defender a los líderes populares como Correa, como Evo, como Lula, como puede ser Cristina o como puede ser Pedro Castillo en el Perú. Pero otra cosa que me decían es, cuando yo menciono la cantidad de muertos, porque un exministro me decía, qué pena, Guido, ver cómo vos con tu trayectoria académica terminás defendiendo a Castillo. Y yo le decía, pena es tener un gobierno que asesinó a 70 personas. Eso es lo que da pena. No que yo defienda a un presidente. Y me dice esta persona, no, Guido, pero son dos temas distintos. Y la verdad es que no son dos temas distintos, porque los muertos están siempre de un solo lado. En Perú hay casi 70 muertos, pero son todos de Puno, Cusco y Ayacucho. La inmensa mayoría, el 90%, según un estudio de antropología, provienen de las regiones del sur que votaron a Castillo. Entonces no son dos temas separados, porque todos los muertos están siempre del mismo lado. Con lo cual es el mismo proceso político el que está produciendo una masacre en el Perú. Y yo creo que frente a eso, los gobiernos de América Latina no pueden seguir disimulando, callándose la boca, mirando por otro lado. López Obrador o Petro, el presidente de Colombia, con quien estuve la semana pasada, no disimulan, son, a mi modo de ver, junto a Evo Morales y Boric, el presidente de Chile, los que más enfáticamente condenan la dictadura en Perú y defienden la libertad de Pedro Castillo.
Pero yo te diría, y esto te lo digo casi a título personal, más allá de que esto esté grabado, leyendo las normas, el reglamento del Congreso peruano, la Constitución de Perú, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, llegué a la conclusión, digamos, que tal vez Zaffaroni, que es mi maestro, ya había llegado mucho antes, pero que yo no la tomé de un día para el otro. Lo único que me quedó claro instantáneamente estando en Perú, sobre todo con la gente más humilde, es que Castillo era una víctima. Eso sí lo tenía claro de entrada. No tenía ninguna duda de que los sectores con poder y dinero en Perú iban a hacer todo para que Castillo no pudiera gobernar y para destituirlo apenas pudieran, y es lo que hicieron. Pero lo que me sorprende es que leyendo la normativa peruana, uno rápidamente llega a la conclusión de que el Congreso peruano actuó de modo inconstitucional cuando lo destituye a Castillo, y que la única alternativa que le queda a Perú, al Estado peruano, para no incurrir en una infracción grave a nivel internacional, es reponer a Pedro Castillo. ¿Y sabés por qué me molesta decir esto? Porque uno parece un extremista, pero no era la conclusión a la que yo quería llegar, es la conclusión a la que llegué leyendo las normas peruanas. No se me ocurre otra manera de normalizar la irregularidad cometida en el Congreso peruano, que no tiene ninguna legitimidad popular, más que reponiendo a Pedro Castillo y abriendo un proceso como corresponde, con el debido proceso, por acción constitucional, y en todo caso luego sí que el Congreso tome otra medida, después de seguir las normas del debido proceso, pero no sin respetar el procedimiento. Por eso el eje de mi argumento no es de fondo, es lo que se llama derecho de forma o derecho procesal. Procesal penal. Yo creo que fundamentalmente el problema grave acá es que no se siguieron los pasos procesales adecuados para el procedimiento de destitución del presidente Castillo, el proceso de acción constitucional, y que al no haber estado disuelto el Congreso no había usurpación, había en todo caso una tentativa, en todo caso entonces no correspondía el derecho de insurgencia, el procedimiento a aplicar era otro, y esto tarde o temprano se va a imponer, porque tarde o temprano algún tribunal en América Latina, será la Corte Interamericana, será algún tribunal europeo, va a leer la normativa, va a leer estos argumentos y va a llegar a la única conclusión posible, que es que el procedimiento contra Castillo fue irregular y está mal interpuesto. Con lo cual, esto es independiente de si uno es de derecha, de izquierda. Yo estoy más cerca del catolicismo que de la izquierda, pero tengo claro que lo que hicieron con Castillo es una arbitrariedad, es una injusticia y está mal procedimentalmente. Y eso es independiente. Si se lo hicieran a otro presidente diría exactamente lo mismo, ¿se entiende? Yo defiendo los derechos de Castillo, no sus ideas, que me pueden quedar mejor o peor. Pero el problema acá es que los argumentos que se emplearon son incorrectos y los artículos que se emplearon también. Y eso no lo decimos solo nosotros, lo dicen un montón de juristas peruanos que además cada vez más se acercan a nosotros, porque quieren colaborar, nos quieren ayudar, se van dando cuenta que hay fisuras en la detención de Castillo, que hay cosas que estuvieron mal hechas, y yo creo que eso tarde o temprano se va a imponer también en la opinión pública, donde cada vez tenemos más peso, es decir, los medios, por suerte, y lo digo para ser honesto, diarios que son conservadores, que no tienen tendencia de izquierda, como puede ser El Comercio, nos escuchan cada vez más y nos abren su espacio para exponer nuestros argumentos. Eso es muy interesante, porque no son medios ideológicamente afines, pero podemos construir una discusión más seria, porque nos estamos dando cuenta que lo que está pasando en Perú es que se viola todo el Estado de Derecho. Con esto termino. Yo di una entrevista en Colombia al diario El País de España. La entrevista fue buenísima, el periodista muy serio, la publica, normal, libertad de prensa. La embajada de Perú en España se queja con el diario. Eso es un escándalo, ¿te das cuenta? Eso es propio de una dictadura, no de una democracia, que una embajada le cuestione un diario por haber hecho una entrevista. Eso es censura. Es decir, en contra de la libertad de expresión. Eso es lo que hace bien el Estado peruano, ¿no? O sea, no se conforma con asesinar personas, sino que además quiere censurar las voces críticas al exterior del país. Eso es lo que hace toda la dictadura. Lo hizo la Argentina en la dictadura. Mañana se celebra otro aniversario. Mañana es el 24 de marzo, es un día muy importante en la Argentina, es el Día de Memoria, Verdad y Justicia. Con lo cual, y esta semana, como vos decías muy bien, se desarrolló un foro de derechos humanos.